Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida. Vamos a mandar un saludo a todos nuestros campus en México y Estados Unidos, nuestras iglesias. Vamos a ver, dale un aplauso fuerte, ayúdeme, iglesia. Dios les bendiga a todas nuestras iglesias, a toda la gente que nos ve en internet, en diferentes partes del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Quiero decirles, darles la noticia esta mañana que, y quiero grabarlo también para nuestras iglesias en los campus, a todos aquellos que dieron una promesa o que dimos una promesa para poner el piso de nuestra iglesia. Quiero decirles que esta semana llegaron de la ciudad de Monterrey 2 camiones y aquí en la iglesia en este momento tenemos más de 20 toneladas de porcelanato. Están de aquel lado, los que están en vivo pueden voltear, allá están más de 20 toneladas de piso que vamos a poner aquí. Si usted como yo dio una promesa o dieron ustedes una promesa, pues ahí están los resultados. Puede darle un aplauso fuerte al Señor. Ahí están más de 20 toneladas que vamos a poner de piso. No sé si va a alcanzar eso. Si usted no ha dado todavía su promesa, es buena oportunidad para que la dé y podamos poner el piso, todo el piso, en el nombre de Jesús. Amén. El plan es empezar mañana, que empiecen a ponerlo mañana con el favor de Dios. Y bueno, ahí está esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Niños, vamos a declarar la visión todos y es, ayúdenme fuerte, con voz fuerte, vamos a declarar la visión y es: ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios bendiga lo que estamos haciendo. Amén. Primera de Samuel capítulo 16 verso 7. Primer libro de Samuel, todos los niños pueden salir a su clase. Primer libro de Samuel capítulo 16 y voy a leer el versículo 7 para ustedes. Primer libro de Samuel 16 y voy a leer Apocalipsis capítulo 2. Así es que si quieren apartar esas ambas citas, solo voy a leer Primera de Samuel 16 y luego voy a brincar a Apocalipsis el capítulo 2. ¿Están aquí? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, 1 Samuel 16, verso 7. Usted puede leerlo en su Biblia, si no va a aparecer ahí en la pantalla. Voy a usar la versión Reina Valera 60 y luego la internacional. Dice así, 1 Samuel 16, 7. Dice: y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ayúdenme a leer esa última parte todos. Dice: porque el Señor no mira lo que mira ¿qué? El hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová o el Señor mira el corazón. Vamos a declararlo fuerte esa última parte. Ayúdenme, sé que puede más. Vamos, fuerte es: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hace unas semanas yo empecé a compartirles acerca de algo que Dios hizo con 7 iglesias que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis. Y la idea de Dios era hacerle un chequeo médico espiritual a estas iglesias. Era ver cómo estaba su corazón. Más que nada era ver cómo estaba su corazón. Ahora, cuando Jesús hizo este chequeo a estas iglesias de cómo estaba su corazón, Él tuvo que hacerlo y lo hizo con el fin de ayudar a estas iglesias, a estas personas. No lo hizo con el fin de molestarlas, no lo hizo con el fin de que dijeran: ay, qué gordo me cae el Señor, ¿por qué hace eso? Sino lo hizo con el fin de ayudarlos. Y de esto dice Apocalipsis 2, verso del 1 al 5, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia era el pastor de esa iglesia de Éfeso, y por muchos años el pastor de la iglesia de Éfeso se llamaba Timoteo. Él fue el pastor de esta iglesia.
Y dice Dios a los pastores aquí en esta carta lo llama ángeles, ¿verdad? Porque Dios los puso como ángeles para bendecir su iglesia. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia, se refiere al pastor de la iglesia o a los pastores de la iglesia. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, las 7 iglesias en su diestra, Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y entonces el Señor va a empezar a hablarle a esta iglesia específicamente y le empieza a decir lo siguiente, le va a hablar al corazón y va a hacer lo que debe hacer un buen padre, lo que debe hacerse en un matrimonio, lo que debe hacerse en un buen pastor. Eso es lo que uno hace, un buen líder, un buen empresario. Esto es lo que hace primero, antes de corregir, primero los va a animar, les va a decir las cosas que hacen bien y luego les va a decir lo que tienen que corregir. Y esto es lo que hace Jesús. Esto es una enseñanza extra que les estoy dando. Primero los va a alentar, les va a decir lo que está bien. Y dice así, yo conozco, y la palabra yo es con mayúscula porque Él es Jesús el que está hablando. Él es el que está diciendo, Él es el que está hablando a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras. Él sabe todo lo que esta iglesia había hecho. Desde que se levantaban las personas hasta que se acostaban, Dios le dice, nada se escapa de mí. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios los está alentando. Es Jesús hablando a esta iglesia. Dios ama que una iglesia trabaje. Dios ama que una iglesia sea paciente y que no puedes, dice, soportar a los malos. Es decir, esta iglesia era una iglesia celosa de las cosas de Dios. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia o perseverancia, dice una versión diferente, perseverancia, dice, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia era una iglesia que era muy trabajadora. Era una iglesia que tenía mucha vida. La iglesia de Éfeso, a diferencia de las otras 6 iglesias, la iglesia de Éfeso era muy perseverante. En los tiempos de Jesús, cuando la iglesia empezó, el primer siglo, tenía apenas un siglo la iglesia nacida, cuando Jesús manda esta carta a esta iglesia y les dice que Él reconoce que han trabajado mucho. Escúchenme bien, Dios ama a una iglesia que trabaja. Esto es algo que Dios está reconociéndole a la iglesia. Dios no quiere una iglesia perezosa, una iglesia floja, una iglesia que siempre está adormilada. Viene la gente aquí, vienen tus invitados y se duermen junto contigo porque todo está muerto. No, Dios no quiere eso. Dios ama y les dice, ¿saben qué? Yo le reconozco. Es como un padre a un hijo diciendo, yo reconozco que tú trabajas, que tú te preparas, que tú estudias, y le está diciendo, yo reconozco eso. Eso no es algo malo, eso es algo que yo te reconozco como tu Dios, como cabeza de la iglesia. Yo reconozco que tú trabajas y yo reconozco que has sufrido persecución, porque en los tiempos de la iglesia la gente no se saludaba como nosotros ahora, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? No, antes ellos se saludaban, levantaban la mano, erguían el torso, levantaban la mano y decían, el César es el Señor. Eso decían, el César es el Señor. En griego decían, el César es el Kyrios, es el Señor. Señor significa amo, dueño, jefe, soberano, máxima autoridad. Eso significa la palabra Señor en los tiempos bíblicos. Y ellos levantaban, y ellos cuando le daban su vida a Jesús, ellos en vez de decir el César es el Señor, ellos levantaban la mano y decían Jesucristo es el Señor. Y muchas veces ahí los mataban, porque no había dos señores, el único Señor era el César. Y ellos habían sufrido mucha persecución, pero ellos no se avergonzaban del evangelio, ellos seguían adelante. Así era esta iglesia, era una iglesia que avanzaba, que perseveraba, que cuando otros se iban, ella ahí estaba perseverando. Así era esta iglesia. Y Jesús los está felicitando y les está diciendo, mira, te felicito, de verdad lo reconozco, que eres paciente, perseverante, que no te das por vencido, que sigues adelante aunque otros se han rajado, tú sigues avanzando, tú no te vas, tú te quedas, tú perseveras, tú eres paciente, sigues avanzando en mi reino. Cuando otros se avergüenzan del evangelio, tú no te avergüenzas. Eso les está diciendo el Señor. ¿Hay alguien aquí? Pero voy al punto. Ahora, cuando Dios hace toda esta
todo este reconocimiento a esa iglesia, Dios tiene algo que no le gusta de esta iglesia de Éfeso. O más que no le gusta, es algo que Dios quiere que ellos corrijan. Porque como Dios o como Señor de esa iglesia, Dios quiere que corrijan algo que a Dios no le gusta. Y es esto. Y les dice esta palabra. Solo una cosa que corregir de esta iglesia. De las otras hay más cosas que corregir, pero de esta iglesia solo una cosa que corregir. Y les dice, verso 4, pero, aquí viene el pero, le dice, tengo contra ti, a esa iglesia, le dice, pero tengo contra ti, ¿qué tiene contra ella? Que has dejado tu primer amor. Otra vez, pero tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. O sea, quiere decir que podemos ser personas celosas de las cosas de Dios y sin embargo haber perdido el primer amor. Hay una versión que dice así, mire qué interesante esta versión más sencilla. Dice, pero tengo contra ti que dejaste morir en tu corazón el amor que tenías por mí. Voy a repetirlo. Pero tengo contra ti que dejaste morir en tu corazón el amor que tenías por mí. La pregunta muy importante es esta: pastor, ¿por qué para Dios es tan importante el amor? ¿Por qué para Dios es tan importante decirle a esta iglesia que habían dejado su primer amor? Y la razón por la que para Dios es tan importante es que porque el primer mandamiento de todos los mandamientos que hay, no solo los 10 que la gente conoce, sino hay muchos mandamientos en la Biblia que no, aparte de los 10 que conocemos, hay muchos mandamientos que Dios dice que el primero y el más grande, todos digan conmigo, el más grande, más fuerte, dígalo, el más grande. O sea que hay muchos mandamientos, pero el primero y el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios por sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. Otra vez, el primero, Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38, dice la palabra de Dios. Jesús dice aquí esto en Mateo 22, 37 y 38. Dice, amarás al Señor, dijo Jesús, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Que alguien diga amén a eso. Que alguien diga amén a eso. O sea, quiere decir que nosotros, Dios quiere que trabajemos, sí. Dios quiere que seamos pacientes, sí. Dios quiere que podamos sufrir si es por causa del evangelio, sí. Escúcheme bien, escúcheme esto. Pero, voltee para acá. Pero Dios quiere que no se nos olvide que lo primero, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque Él no les dijo, ya no, dejen de trabajar, dejen de servirme, porque me tienen que amar. No, eso lo siguen haciendo. Pero lo que yo quiero es que ustedes sepan que todo lo que hagan lo tienen que hacer primeramente por amor a mí, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué, pastor? ¿Qué pasa cuando uno pierde su primer amor? ¿Qué pasa cuando uno pierde su primer amor? Les voy a dar unas cosas que pasan cuando usted pierde su primer amor. Si usted está anotando, anote. Le voy a dar unas 3 o 4 cositas que la Biblia enseña que pasa cuando uno pierde su primer amor. Número 1, anótelo. Lo primero que pasa cuando una persona pierde su primer amor, y estaba pasando a esta iglesia, es que esta iglesia ahora estaba funcionando en automático. Ahora esta iglesia estaba haciendo las cosas en automático, o voy a agregar algo más, o lo estaba haciendo simplemente por obligación, pero ya no estaba haciendo las cosas por amor a Dios. Simplemente lo hacía porque ya sabía hacerlo. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia, y a Dios no le gustó eso. A Dios no le gustó que simplemente hicieran las cosas por hacerlas, o porque ya les habían dicho que lo tenían que hacer por responsabilidad. Pues que yo tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir a un grupo porque tengo que ir, tengo que amar a mi esposa porque la tengo que amar. Ya no era
por amor a Dios. Ya no era porque yo tengo pasión en mi corazón de hacerlo, porque estoy agradecido con Dios. Esta iglesia de Éfeso empezó a servir a Dios y a hacer las cosas, verdad, de Dios, pero hacerlas automáticamente. Ya venían a la iglesia y cantaban, pero porque ya se sabían los cantos. Oraban, pero oraban porque ya sabían orar. Era como rezar, ¿verdad? Porque ya lo hacían mecánicamente. Ya no ardía nada en su corazón. Leían la Biblia, pero leerla ya como cualquier otra cosa. O sea, ya ni les hablaba a Dios, ¿verdad? Porque ya la leían por leerla. O sea, no había en su corazón eso que un día hubo. Lo hacían todo en automático, o lo hacían porque era una responsabilidad hacerlo, pero ya no había pasión, ya no había esa gratitud de que voy a hacer esto porque estoy agradecido. Y esta iglesia había caído en eso. Es como hay una escritura en Pedro que dice así, quiero leerlo: sin un corazón sin amor. Y dice esta escritura, que quiero leerle rápido, está en Primera de Pedro, y se las quiero leer. Ahí, si la tienen, la pueden poner. 4:8 dice así. Pedro escribe y dice estas palabras. Dice en 1 Pedro 4:8, dice: ante todo, dice Pedro, el Espíritu Santo desde Pedro dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente, ¿qué? No los oigo. ¿Ferviente qué? Amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Ya esta iglesia, al faltarles el amor, Jesús supo que ya se iban a empezar a juzgar, a criticar, a verse en la carne. Voltee para acá. Cuando usted empieza a ver a los hermanos ya todos sus defectos, esa es una señal inequívoca que el amor se está yendo de su corazón. Cuando usted viene a la iglesia nada más a ver que juzga, a ver que critica, a ver que habla mal de los demás o hablan mal de usted, en ese momento el amor se está perdiendo. En ese momento usted está actuando mecánicamente, en automático. Ya no está actuando por amor. Cuando hay amor, uno no juzga. El amor te hace ver al hermano con paciencia, con amor, con cariño. Que alguien diga amén a eso. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que el amor cubre. Todos digan conmigo, cubre. O sea, da cobertura. El amor da cobertura, cubre los defectos de los demás. No hay nadie en esta iglesia y en nuestras iglesias, en los campos, que sea perfectos. No debemos juzgar a nadie, no me importa quién sea. Nosotros no debemos juzgar a nadie, no podemos ser una iglesia hipócrita que andamos juzgando a la gente. A nosotros nadie nos juzgó. No sé cómo llega aquí la gente. A veces la gente llega hecha garras aquí. No la vamos a juzgar, la vamos a cubrir, les vamos a dar amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Y esta iglesia había caído en eso. Habían vuelto la iglesia como algo religioso. Yo aborrezco la religiosidad, hermanos. Yo la aborrezco. Yo aborrezco la religiosidad, aborrezco que nos podamos volver religiosos y estar juzgando porque esta hermana no se viste así, porque esta hermana no se viste así, y se nos olvida el corazón. Caemos en el fariseísmo, en el legalismo, caemos en eso. Yo sí oro y ustedes no, yo sí ayuno y ustedes no, yo sí canto y ustedes no, yo sí gano y ustedes no. Eso no debe de ser. Creo que entre más estemos en comunión con Dios, más humildes Dios vuelve nuestro corazón. En el nombre de Jesús, puedes darle un aplauso a la palabra. Aleluya. Amén. Esta iglesia antes se deleitaba en el Señor, ahora era otra cosa. Antes su devoción era un deleite, ahora era una carga. Antes luchaba contra el pecado, ahora sencillamente se dejaba llevar. Antes asistía a las reuniones, ahora tiene excusas para no asistir. Antes testificaba sin temor, ahora le da vergüenza hablar de Cristo. Antes tenía propósitos y metas divinas, ahora sus metas y sus propósitos habían cambiado. Antes exhibía favor y entusiasmo, ahora le acompaña el desánimo y la apatía. Antes todo era seguridad en la palabra, ahora todo es duda y cuestionamiento en su vida, cuando se ha perdido el primer amor. ¿Hay alguien aquí? Entonces tenemos que recuperar nuestro primer amor. Así es que número uno, cuando tú pierdes tu primer amor, actúas en automático, por obligación. La iglesia se te vuelve una carga, algo pesado. Otra reunión, otra vez hay que hablar, y aquello que era un deleite, aquello que era una bendición, se te vuelve algo pesado. Y en esto, escúchame bien, todos, incluyéndome, todos estamos
estamos en el peligro, por así decirlo, de caer en esto. Por eso uno debe cuidar su corazón. Uno debe cuidar, por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de no amargarse, de no guardar rencor, de no guardar esas cosas. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Amén, amén. Ahora, al pueblo de Israel les había pasado lo mismo. Quiero que vean algo muy bonito. Jeremías 2:2. Jeremías capítulo 2, verso 2. Dice así. Vean lo que le había pasado al pueblo de Israel. Rápidamente, déjenme avanzar rápido. Dice, vean lo que dice Jeremías capítulo 2. Voy a leerla en la versión internacional, en la NBI. Jeremías 2:2 dice: ve y proclama. Dios está hablando al pueblo, también habían dejado su primer amor, y les habla y le dice: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Wow. Hay otra versión que dice: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas, cómo me seguías, aún a través de lugares desolados, ahí estabas. Aquí Dios utiliza una metáfora acerca de un ejemplo de una esposa recién casada. Una esposa recién casada, y dice que como esta esposa, cuando recién estaba casada, estaba dispuesta a complacer a su marido en lo que fuera. Pero después de que pasó el tiempo, dice la Biblia que esta chica empezó a poner muchas condiciones para obedecer al Señor. Y aquí en este versículo hay una enseñanza que pasa cuando tú pierdes tu primer amor, y es cuando tú pierdes tu primer amor, número uno, actúas en automático o haces las cosas por obligación, porque es que tengo que ir, es que si no se van a enojar conmigo, y ya actúa uno así. La segunda es, cuando tú pierdes tu primer amor, dejas la disposición de complacer a Dios en todo. Ahí está. Cuando tú dejas tu primer amor, otra cosa que pasa, según este versículo, es que tú dejas de complacer, o dejas de tener la disposición en tu corazón de complacer a Dios en todo, y tu vida se vuelve puras excusas, puras excusas, puras excusas, puras excusas, y te la pasas discutiendo con tus líderes, con tu hermano, con tu hermana, con tu familia. En vez de traer bendición a tu familia, los estás separando, los estás haciendo que se separen tu familia, porque para todo tienes una excusa. Cuando recién llegaste a la iglesia, le está hablando Dios a Jerusalén y le dice: cuando recién me conociste, éramos como una pareja y tú estabas siempre dispuesta a lo que fuera, a todo. Pero pasaron los años y tú empezaste a descuidar nuestra relación y a poner toda clase de condiciones para poder obedecerme, le dice el Señor. Y así habemos muchos venimos al Señor, y cuando venimos al Señor estamos dispuestos a lo que fuera. Llegamos a la iglesia a lo que fuera, y usted subió como espuma, ¿verdad? Dios lo empezó a levantar, a bendecir en todo lo que hacía, en su trabajo, en su vida, en todo. Pero algo sucedió en el camino, que empezó usted a ver cosas y a poner condiciones para obedecerle al Señor. Y ya le decían: oye, ve a hacer esto, y ya tenía una excusa. Y oye esto, y ya tenía una excusa. Usted siempre, esta chica, cuando recién se casó, estaba dispuesta a lo que fuera, pero después de casada, que pasaron los años, ya tenía muchas condiciones y muchas excusas para no obedecer al Señor. Eso le pasó a Israel. Y Dios le dijo a Israel, le dijo: mira, cuando tú me conociste, tú eras una mujer que estabas dispuesta a todo, pero pasaron los años y ya no eras la misma. Y eso pasa con la iglesia muchas veces. Dios nos pide cosas, áreas de nuestra vida. Obedéceme aquí, te quiero bendecir aquí, te quiero bendecir acá. Pero usted antes, cuando recién se acercó al Señor, usted estaba lista para lo que Dios le dijera. Pero algo sucedió, que con el tiempo usted empezó a poner muchas condiciones para obedecer a Dios. Y entonces su vida, su amor, se fue apagando poco a poco. Y eso le había pasado a Israel. Le decía el Señor a Jerusalén, le decía: recuerdo el amor de tu juventud, el cariño de novia que me tenías cuando recién llegaste. Hubo pruebas, hubo luchas, y ahí estabas tú. Hubo problemas, gente se iba y venía, pero tú ahí te quedaste, tú ahí permaneciste, tenías ese cariño. Pero ha pasado el tiempo y ahora ya tienes excusa para todo.
Ahora te dejas coquetear con el pecado. Ahora alguien te quiere sacar de la iglesia y le prestas oídos a ver si te vas o no te vas. Antes no era así, era una fidelidad total, una lealtad total, una honorabilidad a mi nombre. Ahora has descuidado tu vida y ahora tienes muchas condiciones y pones muchos pretextos para obedecerme, dice el Señor. Y eso es lo que pasa cuando uno pierde su primer amor. Uno deja la disposición de complacer a Dios en todo. Dios les habla al pueblo y les dice esto, les dice, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Hay una versión que dice así: es muy molesto, decía la gente, el pueblo de Israel decía de Dios, decía, es muy molesto servir al Señor y hacer lo que Él pide. Luego desprecian las instrucciones que Él les ha dado. Imagínense, animales robados, cojos, enfermos, como ofrendas a Dios. Eso es lo que traen. ¿Dejaré yo, aceptaré eso de parte de ustedes?, dice el Señor. Entonces uno tiene que tener cuidado. El versículo 5, Jeremías 2:5 dice así, escuchen lo que dice, verso 5 dice, así dice el Señor, le habla a Israel y le dice, así dice el Señor, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Wow. Jeremías 2, verso 5, les dice el Señor, ¿qué injusticias vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierras áridas y accidentadas, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transitaba y en la que nadie, ¿qué?, vivía? El Señor dice, ¿por qué dejaron de preguntar al Señor? Cuando uno pierde su primer amor, uno deja de preguntarle al Señor, uno deja de buscar la voluntad de Dios y uno empieza a manejar su vida a su antojo. Cuando uno deja su primer amor, otra cosa que pasa es que tú dejas de preguntar a Dios. Tú ya no le preguntas a Dios ni buscas su consejo. Y si buscas su consejo, buscas el consejo que tú quieres oír o que yo quiero oír. Voy con la amiga, la vecina, el hermano que se fue de la iglesia, la hermana que se fue, ese que se divorció, y voy y le pregunto porque sé que me da el consejo que yo quiero oír, pero no el consejo que viene de Dios. Y ellos dejaron de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo debo manejar mi matrimonio? Señor, ¿está bien este negocio que quiero hacer? ¿Esta empresa que quiero abrir? Ellos empezaron a hacer sus negocios a su manera, empezaron a hacer sus trabajos como ellos querían. Y dice la Biblia, y dejaste de preguntarme a mí. Y le dice el Señor, ¿qué injusticia viste en mí? ¿Qué defecto vistes en mí? ¿Qué hice mal yo para que te alejaras de esa manera de mí? Cuando uno pierde su primer amor, uno empieza a dejar de consultar a Dios en el área de los hijos. Y uno, ¿sabe qué hacen muchos padres? Tienen preferencia hacia sus hijos. Es muy triste, pero prefieren más a esta hija que a las otras. Y se lo hacen saber con sus hechos. Porque ya perdieron el consejo de Dios, ya tienen preferencia, y los otros hijos no dicen nada, pero están heridos de muerte, están heridos en el alma, aunque no lo digan, porque la mamá tiene preferencia hacia esa hija, el papá tiene preferencia hacia ese hijo, y no le importa, parece que no le importaría lo demás. ¿Y por qué, pastor? Porque han dejado de preguntar, porque han dejado su primer amor. Tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos en el nombre de Jesús. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos. Vamos, ayúdenme fuerte. Vamos a leer todos Proverbios 3, 6. Todos, declárenlo conmigo. Reconócelo en... No los oigo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿tus qué? Tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es que yo reconozco a Dios solo. Esta iglesia de Éfeso y esta Israel había reconocido a Dios nada más en ciertas cosas, pero en otras no. Uno tiene que reconocer a Dios. Yo quiero hablar a los jóvenes, siento en mi espíritu hablar a los jóvenes. Muchos de ustedes jóvenes de esta iglesia y de nuestros campus, muchos de ustedes son muy lindos, pero
tienen que reconocer a Dios en sus amistades. Tienen que saber que una amistad, una mala amistad o una buena amistad casi tiene el poder que tiene Dios. Una amistad tiene casi es todopoderoso. Discúlpeme que lo diga así, es muy poderosa una amistad. Una amistad puede alejarte de Dios para siempre o te puede acercar a Dios. Una amistad puede endulzar tu corazón o amargar tu corazón. Una amistad, una buena amistad, puede hacerte más leal y más fiel a tus seres amados donde Dios te ha puesto, o te puede alejar y te puede desarraigar para siempre. Una mala amistad. Entonces ustedes, jóvenes, yo les quiero decir de parte de Dios, reconozcan a Dios en sus amistades. No dejen que cualquier persona llegue a sus vidas y la acepten como un amigo. Cuiden, investiguen antes de, en el nombre de Jesús, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y el que se junta con sabios será sabio en el nombre de Jesús. Terminaron. Una cosa más, versículo 13. Dios les habla y les dice, déjenme avanzar. Una cosa más, Dios les habla y le dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Estoy en el versículo 13 de Jeremías 2, verso 13. Dice así, Jeremías 2, verso 13, en la versión internacional. Dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí. ¿Me han qué? Abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen ¿qué? El agua. Si están aquí, amén. Otra cosa, ahí les va otra enseñanza que Dios puso en mi corazón enseñarles. Cuando uno pierde su primer amor, otra cosa que pasa es que tú buscas sustituir o buscas sustitutos de Dios en tu vida. Jesús o Dios les habla y les dijo: ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuando uno pierde su primer amor, uno busca sustituir a Dios con otras cosas. Cuando tú buscas sustituir a Dios, ya llega un punto en que descuidas tu primer amor, que cuando estabas en tu primer amor, lo único que tú necesitabas era Dios. El que te sustentaba era Dios. Todo lo que tú necesitabas para sentirte pleno y satisfecho era Dios. Pero cuando descuidas tu relación con Dios y pierdes ese primer amor, tú buscas sustituir ese vacío espiritual. Buscas sustituirlo en personas, buscas sustituirlo en dinero, buscas sustituirlo en cosas materiales, buscas sustituirlo en otras cosas para llenar ese vacío que se quedó o que se vació al descuidar tu relación personal con el Señor. Y así hay mucha gente quiere llenar ese vacío espiritual teniendo muchos amigos, teniendo mucho dinero, teniendo muchas cosas materiales. Y no es malo ni los malos amigos, ni las cosas materiales, ni el dinero. Nada de eso es malo. Pero sí es malo cuando tú buscas sustituir ese vacío que solo Dios puede llenar. Y este pueblo había dejado a Dios como la fuente de su felicidad, como la fuente de su satisfacción, y ahora estaban buscando en otras cosas lo que habían perdido al perder su primer amor o al alejarse del Señor. Si tú dices: pastor, yo me he sentido vacío, no me siento tan lleno como antes, vengo a la iglesia y no me siento como antes, estoy en mi casa y no me siento como antes, esa es una señal de que necesitas volver a Dios tu vida. No es tu iglesia ni Dios que cambia o su palabra, somos nosotros. Jerusalén había cambiado, no Dios. Dios les dijo: ustedes, yo era su fuente de felicidad, de prosperidad, de protección, de provisión, pero ahora ustedes me han dejado a mí y han buscado sustitutos. Entonces, cuando uno pierde su primer amor, uno anda buscando sustitutos. Uno anda buscando aquí y allá, anda picando aquí y allá. Y eso uno tiene que tener mucho cuidado. Ya estoy terminando y termino con esto. Dice el 26, con eso termino. Dice: y el pueblo de Israel, le dice el Señor, y el pueblo de Israel se avergonzará junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, dice, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren. Cuando uno pierde, hermano, su primer amor, uno se va creando poco a poco, el corazón se va endureciendo. Y aunque se va endureciendo, muchas veces sigue tan fresco como si nada pasara, hasta que sucede algo, hasta que alguien lo descubre, o hasta que pasa algo muy duro en su vida. Israel había hecho lo malo y Dios le dice: no vas a parar
hasta que, como un ladrón, cuando es agarrado en el acto, se avergüenza por lo que acaba de pasar. Así tú, le dice el Señor a Israel, no vas a parar hasta que te has descubierto de lo que estás haciendo, o hasta que te pase algo que en verdad te duele y digas, estoy mal. Esas actitudes, esas cosas que yo empecé a hacer estaban incorrectas, pero el corazón se endurece a veces tanto que no pasa nada, ¿verdad? Uno sigue así hasta que alguien lo quiebra, hasta que algo lo quiebra, ya sea que se descubre lo que estás haciendo, o viene algo muy fuerte a tu hijo, o viene algo muy fuerte a la familia, o algo a tu vida que dices tú, ¿por qué hice eso? No debería estar haciendo eso. Y entonces se arrepiente. Yo te quiero animar a que no nos pase lo que le pasó a Israel, a que no nos pase lo que le pasó a Éfeso, que descuidaron su primer amor, empezaron a olvidar, ¿verdad?, de dónde Dios los había sacado. Y con esto voy a terminar. Y el Señor les dice, les da la solución. Me encanta que les da la solución y les dice en el versículo 5, Apocalipsis 2:5, y ya te voy a terminar. Apocalipsis 2:5, aquí les da el remedio. Les dice, recuerden por tanto, le dice Dios, de dónde has ¿qué? Caído. Recuerda por tanto de dónde has ¿qué? Caído, y ¿qué? Y arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. ¿Hay alguien aquí? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y ¿qué? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí la solución es hacer un alto en nuestra vida y examinar nuestro corazón y ver en qué punto de nuestra vida permitimos que ese amor que tuvimos cuando recién vinimos al Señor se enfriara. A veces es alguien que te hirió, alguien que te lastimó, alguien que habló mal, alguien que te metió cizaña, envenenó tu corazón y tu mente hablando mal de no sé quién, ¿verdad? De tus líderes, de tu pastor, de no sé quién, envenenó tu corazón y de repente te enfriaste. Y tienes que volver a ese punto, perdonar a esas personas y tú seguir adelante con tus ojos puestos en Jesús, en el nombre del Señor. Llega un punto en nuestra vida donde uno tiene que arrepentirse de todo corazón y seguir adelante en el nombre del Señor. Arrepiéntete. Si alguien te lastimó, arrepiéntete. Si cometiste algún pecado, algo oculto que tú sabes que eso, desde que cometiste ese pecado, tu vida espiritual se fue para abajo, arrepiéntete. En Dios hay perdón. Arrepentirse no es sentirse solo mal por un momento. Arrepentirse es un cambio de dirección. Es un cambio, decir, voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a cambiar, voy a dejar esto y hacer las cosas bien. ¿Hay alguien aquí? Hay gente que dice, es que en las iglesias son unos hipócritas. Estás equivocado. Sí, no dudo que haya, pero habemos mucha gente que hemos dado todo, ¿me oíste? Todo. Estamos dando toda nuestra vida. Toda nuestra vida, ¿oíste bien? Toda. Así como muchos allá viven para el narco, para matar gente y secuestrar, y lo dan todo hasta que los matan. Aquí en las cosas de Dios habemos personas que lo estamos dando todo. 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 ¿Hay alguien aquí? ¿En qué punto? ¿Qué fue aquello que hizo que pararas? Que dejaras de ser humilde, que dejaras de ser obediente, que dejaras de buscar a Dios, que dejaras de servir al Señor con aquella entrega, aquella pasión, aquella humildad. ¿Dónde fue el golpe que el diablo puso? ¿Dónde estuvo la trampa que el diablo te puso? Arrepiéntete de eso y levántate y sigue adelante. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dije, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes que volver a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Porque uno necesita depender de Dios cada día. Dije, cada día. Así es que si hay algo en tu vida de lo cual tienes que arrepentirte para volver a tu primer amor, hazlo. Y vas a ver cómo va a florecer tu vida, tu matrimonio,
tus finanzas, tu salud, tu servicio a Dios. Dios termina diciendo a esta iglesia algo muy bonito. Le dice: si ustedes vencen, yo les voy a dar una corona. Si ustedes vencen, yo los voy a premiar. A Dios así es. Tú nunca haces algo para Dios y te quedas sin recompensa. Siempre que haces algo para Dios, Dios te va a recompensar en el nombre de Jesús. Desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México, los pastores y conferencistas internacionales Jaime y Selene Castillo le dan la más cálida bienvenida a este mensaje que sin duda enriquecerá su vida.